Bienvenidos hermanos a este programa televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Le habla su hermana Madeline Gómez y vamos a compartir en este espacio el tema del Evangelio, evangelizar con amor. Pero antes vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos vaya guiando en este espacio a cada uno de nosotros y vaya transformando nuestras vidas. Así que desde su hogar les invito a que juntos digamos: ven Espíritu Creador, visita a las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén y amén. Como siempre les recuerdo, hay que invocar la presencia del Espíritu Santo para que Él vaya asistiéndonos, como dice la palabra. Nos asiste en el orar, nos va guiando, nos va enseñando todo sobre el Señor. Y hoy que vamos a tocar este tema de la evangelización, evangelizar con amor, queremos entonces para ese tema partir del Evangelio que vamos a estar escuchando en este fin de semana. Reconozcamos, ¿verdad? O acordémonos que en este mes estamos en el mes de las misiones, prácticamente terminando el mes de las misiones, y ya habíamos hablado sobre María, la primera discípula, y habíamos hablado sobre algunos temas que nos iban impulsando a este mes de misionar. Así que el que misiona, pues se considera también que es un evangelizador, porque ese evangelizador que va a ir a llevar esa buena nueva, pues va a ir a misionar dentro de su país, va a misionar dentro de su parroquia, en sus propias familias, pero tiene que para misionar conocer al Señor, conocer la palabra. Así que para entrar en ese tema vamos a partir del Evangelio y les voy a invitar a que busquen su palabra allí en sus hogares y busquemos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 18, los versículos 9 al 14. Vamos a darle lectura al Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les decía esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queríamos partir desde este evangelio porque este evangelio nos está demostrando o nos muestra una cualidad que tú y yo deberíamos tener cuidado en el camino como evangelizadores que somos. Tenemos que tener cuidado con estas cualidades, pero vamos a ver un poquito más en detalle primero a lo que nos dice el evangelio. Fíjense que si comenzamos desde el primer versículo del evangelio que hemos leído, dice: a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás.
Así que primero el Señor Jesús está poniendo el panorama de lo que va a hablar, de lo que va a comunicar. Algunos que se tenían por justos, o sea, los que entendían que seguían la ley, que eran los perfectos, que por eso ellos se llamaban los justos, y despreciaban a los demás. Partiendo desde esa misma síntesis, podemos ver esos dos polos opuestos que nos presenta el evangelista. Nos presenta un fariseo y nos presenta un publicano, un fariseo, un doctor de la ley, uno que hace todo lo que manda la ley, y un publicano que, como lo va a mencionar ahorita, pues bueno, el que está allí colectando, cobrando, haciendo las cosas quizás indebidas. Así que estos son los dos polos opuestos que Jesús está presentándole aquí a sus discípulos. Y tengamos en cuenta que, como siempre hemos hablado, hay que mirar lo que está antes y lo que está después del pasaje. Nos vamos a dar cuenta que lo que quiere Jesús aquí es volver a reforzar que el cristiano, el que decide seguirlo a Él, que el discípulo tiene que ser una persona orante, una persona que persevera en la oración. Por eso el pasaje que le antecede es el de la viuda insistente, aquella que sigue insistiendo hasta alcanzar lo que es, y ahora que se nos presenta estas dos polos opuestos. Los dos creen, pero los dos tienen maneras diferentes de acercarse al Señor, maneras diferentes de orar, y por eso Jesús quiere traérnoslos ahora a través de este pasaje a nuestra vida, a lo que hoy nos va a decir a cada uno de nosotros. ¿Dónde podemos situarnos nosotros? ¿O somos el fariseo o somos el publicano? Y tenemos que hacer autoexamen honesto de cada uno de nosotros para que podamos ver en cuál de estos dos personajes vamos a estar nosotros parados. Regresamos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan, compartiendo con ustedes el Evangelio según San Lucas en su capítulo 18, versículos 9 al 14. Nos quedamos anteriormente dónde podemos pararnos nosotros, dónde podemos situarnos, en el fariseo o en el publicano. Y para eso tenemos que ir entendiendo poco a poco las actitudes de cada uno de estos al acercarse a orar. No podemos perder de perspectiva que lo que han hecho estos dos hombres es ir a acercarse a orar, pero cada uno de una manera diferente. Y fíjense en que para el fariseo que representa una religiosidad judía, como oraban los judíos, y el otro va a representar que la perversión, porque van a decir, bueno, mira, para aquel tiempo el que colectaba los impuestos, que era la profesión que hacía este publicano, pues obviamente se tendía de que era el que se vendía, el que había dejado todo y se vendía a los que estaban, a los romanos, para estar cobrando estos impuestos. Así que esos son los dos polos opuestos que nosotros estamos viendo. Pero ¿cómo lo hace cada uno? Si nosotros nos vamos al mismo evangelio, nos va a comenzar describiendo la manera en que el fariseo se acerca al Señor, la manera en que el fariseo quiere orar al Señor. Y lo primero que nos habla es que dice, el fariseo de pie. O sea, que su oración la hacía de pie. Y podríamos, ¿verdad?, que también tener en claro que en aquel tiempo, ¿verdad?, los judíos oran de pie. Así que lo hacían todo de pie. No es como ahora que tú y yo queremos arrodillarnos, acostarnos, estar al frente al Santísimo. Pero en aquel tiempo se oraba en pie. Así que esa actitud de orarse en pie, que era la que tenían los fariseos, pues quizás para nosotros podríamos mirarla como alguien un poco altanero que se iguala al Señor. Se iguala en tamaño ahí al Señor. Pero no necesariamente, porque como les digo, los judíos oran de pie. Pero ¿qué pasa? Dice, el fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Dios, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres.
O sea, primera actitud del fariseo, no soy como los demás hombres. O sea que ante el Señor, frente al Señor, este hombre está ¿qué? Mirando lo que hacen los otros, está hablándole sobre lo que hacen los otros. No soy como aquellos. Y ese gesto de no soy como aquellos, podríamos caer también en esa vanagloria, podríamos caer en esa actitud de que somos perfectos porque rezamos el rosario todos los días, porque vamos a la Eucaristía todos los días. Pues mira, Señor, yo no soy como Juanita que no va a la iglesia. Mira, Señor, yo no soy como el Edgardo que no reza el rosario. Así que hay que tener un poquito de cuidado en cada una de estas descripciones que estamos haciendo, porque el propósito es que yo pueda verme y yo pueda decir, espérate, tengo que rectificar mi manera de orar, tengo que hacerlo de manera diferente para que el Señor verdaderamente escuche mi oración. Así que este fariseo de pie decía, no soy como los demás, oh Dios, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. O sea que él mismo ya le dio que unas categorías a los demás. Quizás ni ha hablado con los demás y ya se hizo una imagen de lo que son los demás. Inclusive le está hablando al Señor de cómo es el que ha venido también ahora a orar a ese publicano. Así que esa es la actitud que tiene ahora mismo el fariseo tratando de acercarse al Señor. Así que él invoca al Señor, porque si dice, oh Dios, así que lo está invocando, le está dando gracias, te doy gracias, Señor. Así que dentro de esa oración reconoce sí el poderío del Señor, pero dentro de todo eso todavía él no ha reconocido su debilidad, él no ha reconocido lo que es realmente, sino que ha reconocido un hombre pudiente, un hombre con destreza, un hombre que da todas las cosas. Aquí te lo presento, Señor, te paso la cartita de todo lo que estoy haciendo. Sin embargo, cuando miramos el Evangelio, ¿cómo ora el publicano? El publicano dice, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Así que ambos invocan al Señor, oh Dios, los van invocando, pero aquí el publicano vemos que una manera diferente, porque reconoce sus debilidades, reconoce su pecado, reconoce su fragilidad, y cuando yo tengo la oportunidad de reconocer lo frágil que soy, entonces puedo reconocer la misericordia de un Dios que se derrama en cada uno de nosotros para sanarnos, para salvarnos, para transformarnos. Así que el poder entrar en esa comunión de oración que han tenido estos dos, lo primero que tenemos que tener es el reconocer que no somos perfectos. El reconocer que tenemos pecados, el reconocer que tenemos dificultades, que tenemos debilidades. Y yo escuchando en un momento dado una monjita que estaba escuchando y estaban hablando una conversación sobre la oración. Y ella me llamó la atención porque ella decía, ¿cuántas veces nosotros vamos frente al Señor, pero no nos atrevemos a abrirnos al Señor? Y ella decía, tenemos tantas cosas dentro de nuestro corazón que no nos atrevemos a sacarlas frente al Señor, a decirle, mira, Señor, soy pecadora, mira, Señor, no pude tener la paciencia que era necesaria, mira, Señor, estoy mirando la paja del otro, mira, Señor, lo que me está ocurriendo, mira, Señor, lo que yo he sufrido. O sea, no tenemos la capacidad a veces de abrirnos al Señor. Sin embargo, el Señor está ahí para eso, para que tú y yo podamos abrir nuestro corazón, para que en esa presencia con Él nuestra vida pueda ser transformada. Porque cuando vamos a orar, no vamos a orar para quedar iguales. Cuando vamos a acercarnos al Señor, no nos acercamos porque queremos salir iguales, queremos salir diferentes, distintos, queremos salir con la presencia del Señor.
No queremos hacer como el fariseo, pasarle la cartita al Señor de todo lo que ha hecho. He diezmado, te he dado esto, he ayudado al pobre, he hecho lo otro. No, ¿qué soy yo? El fariseo tenía que reconocer lo que él verdaderamente era. Con mi fragilidad, Señor, vengo ante ti, vengo para que me limpies, para que me transforme. Y eso es lo que cada uno de nosotros en nuestra experiencia deberíamos buscar. Un corazón que se vaya abriendo al Señor para dejar que Él lo transforme. Regresamos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Hemos estado compartiendo el Evangelio de este próximo domingo, que es el Evangelio según San Lucas, en ese capítulo 18, versículos 9 al 14, con el fin de que podamos nosotros mirarnos en ese espejo, porque queremos ser evangelizadores, porque queremos salir a evangelizar, queremos proclamar la buena nueva. Pues para poder hacer eso tenemos que primero vernos en este espejo de comunión con el Señor, cómo estamos acercándonos al Señor. Pues en las características, cuando miramos a un evangelizador como tal, y vamos viendo dentro de estos dos personajes, fíjense que al final el Señor dice, les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. O sea, el publicano bajó a su casa justificado porque se acercó al Señor sencillo, humilde, reconociendo su fragilidad. Por eso el Señor Jesús le muestra a sus discípulos lo que espera de cada uno de ellos. Espera no ser altaneros, sino espera que hombres sencillos, hombres humildes, hombres que reconozcan sus debilidades y las puedan poner allí a los pies de Él para ser transformados. Pues así mismo, como evangelizador, nosotros cuando vamos a salir tenemos que primero que nada haber tenido ese encuentro con el Señor. Fíjese que en el documento de Aparecida nos va a decir, conocer a Jesús es el mejor regalo que pueda recibir cualquier persona y darlo a conocer con nuestras palabras y gozo es nuestro gozo. Así que ese primer encuentro tiene que haber un encuentro verdadero y real con el Señor, porque ese encuentro verdadero y real con el Señor es el que nos va a impulsar a querer darlo a conocer, y ese darle a conocer en nuestras palabras, en nuestro encuentro, es lo que va a provocar el gozo. Así que el evangelizador lo primero es que comienza con un encuentro personal y profundo con Jesús, y ese encuentro es el que lo lleva a comprometerse con el proyecto del Señor. ¿Cuántos estamos comprometidos con el Señor? Eso contésteselo allí en su casa. ¿Cuántos estamos verdaderamente comprometidos con el proyecto de vida del Señor, el proyecto que trajo Él aquí a la tierra, el llevar almas a sus pies, el lograr que otros puedan encontrarse con el Señor? ¿Cuántos están comprometidos? Aquel que se encuentra con el Señor se compromete con su causa. Por eso el evangelizador tiene el rol de abrir el camino para que Dios se manifieste. Nuestro rol no es que nosotros nos manifestemos, es que Dios se manifieste, y para eso el evangelizar, el proclamar la grandeza va a abrir el camino, como Juan Bautista. ¿Qué hacía Juan Bautista? Yo soy la voz que clama en el desierto. Y iba preparando el camino para cuando Jesús viniera se pudiera manifestar. Así que ese es uno de los roles que tú y yo tenemos que tener. Y también el evangelizador tiene que entender toda su humanidad, como lo que hemos visto ahora mismo en estos dos hombres, en el fariseo y en el publicano. Tenemos que reconocer nuestra humanidad, todo lo que somos, porque cuando salimos completos con nuestro ser, con nuestras dificultades, con nuestras virtudes, salimos a hacer esa evangelización. Así que ahí podemos darnos cuenta de lo pequeño que somos, porque cuando nos reconocemos pequeños dejamos que la grandeza de Dios sea la que se manifieste. También el evangelizador tiene que tener claro que es el Señor quien lo llama y lo envía. Por eso no fuerza las cosas.
Cuando tú y yo reconocemos que Dios es el que nos llama, dejamos que el Espíritu vaya preparando el camino. Dejamos que el Espíritu vaya tomando control de todo lo que Dios quiere manifestar. Y no tenemos que tenerlo claro, porque a veces cuando no vemos signos, que el Señor dice le acompañarán los signos, podemos preguntarnos si verdaderamente fuimos porque el Señor nos envió o fuimos porque quisimos nosotros ir por nuestra propia voluntad. Así que el evangelizador reconoce que Dios es quien lo llama. También el evangelizador, una clave que el evangelizador tiene que tener es la oración perseverante. Por eso cuando comencé les traje a la memoria que los versículos que tenemos anterior es una mujer insistente, una mujer que está insistiéndole a aquel hombre para que le conceda lo que necesita, y resulta que ese es el ejemplo que trae Jesús a sus discípulos para que ellos sean perseverantes, insistentes también en esa oración, en lo cometido, en lo que el Señor le pone en sus manos. A veces nos puede pasar que no escuchamos, que no estamos atentos a los signos del Señor, y entonces el Señor está llamando para que vayamos, evangelicemos, y todavía estamos sentaditos pensando, bueno, yo no sé si esa es la voz de Dios, yo no sé si tengo que ir para allá, y en ese pensar se nos va el tiempo porque no damos el primer paso, y ese paso no lo damos. ¿Por qué? Porque probablemente no hemos perseverado en la oración. Porque el que persevera en la oración va a tener la capacidad de poder identificar la voz del Señor que lo llama a evangelizar. Por eso también el evangelizador está llamado a ser testigo. El evangelizador que va a contar lo que ha oído y lo que ha visto. Recordemos que cuando Juan estaba preso, le mandó a decir a sus discípulos, vayan y pregúntenle si él es el que teníamos que esperar. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús no le manda a decir, mira, dile que sí, que yo soy Jesús, el que tenías que esperar. No, que le dice, cuéntenle a Juan lo que está ocurriendo. Los enfermos sanan, los paralíticos se levantan y los ciegos ven. Así que tú y yo como evangelizadores tenemos que ser testigos, haber sido partícipes de la obra maravillosa que el Señor hace en esta tierra. Tú y yo contamos lo que hemos visto, los milagros que el Señor ha hecho, contamos cómo ha transformado nuestra vida, contamos los milagros que hemos sido testigos en cada lugar que el Señor nos ha enviado, siempre poniendo en primera persona al que hace el milagro, Cristo Jesús, al que transforma la vida del hombre, Cristo Jesús. Por eso el evangelizador es el que refleja a Cristo, es el que lo lleva a que cuando yo salga a la calle podamos ver a un Cristo. Así que nos encontramos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga.